Hola, ¿cómo están? Quiero partir este comentario de nuestra historia universal, particularmente de Roma, y dentro de la historia de Roma, de una etapa en específico. Hoy mirando esta maravilla, es un adorno, quizás un juguete, no, un adorno que nos está recordando el casco de un legionario romano, todo un símbolo de un imperio. En esta oportunidad, nuestro comentario tiene que ver con una etapa de la historia romana que la vamos a enfocar en la República. La etapa conocida como la monarquía, recuerden ustedes, que correspondió a 7 reyes, de los cuales había reyes latinos, reyes etruscos, y el último de estos reyes, Tarquino el Soberbio, fue expulsado del trono por el poder político del Consejo de Ancianos, el Senado y la clase social de los más ricos, los llamados patricios. Esta expulsión de este rey etrusco no significó solo él y su familia, sino que prácticamente a todo el grupo étnico de los etruscos que tuvieron que huir, escapar de Roma dejando todo botado, digámoslo así, y los romanos propiamente tales han decidido a partir del año 509-510 a.C. cambiar su forma de gobierno. Y ahí es donde me gustaría hoy aclarar un primer concepto. Los romanos entonces han decidido que la política, la administración, el gobierno ya nunca más debe ser un asunto en manos de uno solo. Es un asunto público, un asunto de todos. Y en el idioma que ellos hablaban, el latín, asunto público se diría algo así como res publicus, desde donde entonces va a derivar el concepto de república y se va a instalar el concepto y la forma de gobierno hasta el día de hoy. Un gobierno en donde no hay monarquía. Ellos han reemplazado al rey por 2 cónsules y por supuesto el Consejo de Ancianos que llamamos Senado y que además estaba constituido fundamentalmente por la clase social de los más ricos, que ya sabemos son identificados como los patricios. Pues bien, desde el año entonces 509 o 510 a.C. en adelante comienza en Roma el periodo conocido como la República. Ahora, durante ese periodo, los romanos, fundamentalmente los ciudadanos romanos y sus alrededores, las ciudades que, con el control de la monarquía, fueron ellos también sumando a su hegemonía, a su administración, a su alianza, o lisa y llanamente a ciudades sometidas, va a comenzar un proceso de expansión literalmente imparable. ¿Por qué Roma llegó a ser el imperio tan grande como lo hemos visto en numerosos mapas, películas y muchos, por supuesto, sabemos? Roma llega a ser un imperio tan grande porque durante la República conquista muchísimos territorios y se enriquece. Ahora, ¿cuál es la base de la conquista? Bueno, las conquistas y las guerras tienen una base muy grande precisamente en esto, en el ejército, en la legión romana. Y yo me atrevo a sostener, a señalar, de que durante la República se construye, imagínense ustedes, un tremendo e imponente edificio que tiene 3 enormes pilares que lo sostienen. Este edificio es Roma y su imperio. Y los 3 pilares que lo van a sostener, que van a permitir que llegue a transformarse en un imperio que domina prácticamente el 70-80% de Europa. Todo el mar Mediterráneo se transforma en el Mare Nostrum, por lo tanto van a llegar a dominar también todo el norte de África, como lo hemos explicado en un video anterior. Resulta de que estos pilares son los que lo permiten. Estos pilares son, por una parte, yo les llamo la gens, la lex y la legión. 3 pilares. Gens significa, de ahí viene la palabra gente. En Roma gens se refería a la familia. Y tanto ricos y pobres, aunque fundamentalmente los más ricos le dan una importancia vinculada incluso hasta los ancestros, los primeros patriarcas, pater, los padres de familia, de ahí viene patricio, ya lo saben, van a estructurar en la gens un núcleo tremendamente fuerte y sólido en torno al cual se sostiene la sociedad completa de Roma. Para ellos la familia lo es todo. Para ellos, la estructura familiar comandada por el pater, el más anciano, puede ser el abuelo, el bisabuelo, o ya un padre directamente, si han fallecido los más viejos, pero que evidentemente
va a tener hijos, hijas, sus sobrinos, hasta sus propios nietos, se va a estructurar. La gens es un pilar muy sólido. Ya quedó demostrado por ahí en una clase que tuvimos juntos, en donde decíamos que el pater familia tenía las atribuciones, especialmente la de los más ricos, las atribuciones políticas, ya que los representaba en el Senado, las atribuciones económicas, ya que funcionaba como administrador de todos los bienes, las tierras, el comercio que podía de él desarrollar, era también el sumo sacerdote de la familia, era al mismo tiempo juez al interior de todos los asuntos que podían digamos que podían vincular a todos sus miembros de la familia. Tenía incluso hasta la autoridad de poder vender o declarar la vida o la muerte en un pleito al interior de la familia. La gens de Roma de esos años no es como nuestras familias modernas. Allí hablamos de 40, 50, 60 personas viviendo al interior de las tierras y dependiendo del pater. Esa solidez en cuanto a su estructura familiar, podríamos decir que era un pilar que fortaleció la sociedad completa romana. Por otro lado, y muy rápidamente hablando, cuando yo digo que el otro pilar se denomina lex, en realidad nosotros le decimos en nuestro castellano moderno la ley. Para los romanos, la ley era fundamental. Desde muy temprano, ellos estuvieron acostumbrados a vivir y respetar la ley. Para ellos la ley lo era prácticamente todo. Si la ley lo decía, la ley lo permitía, la ley lo prohibía, era la forma mediante la cual esa pequeña aldea que al principio estaba rodeando con 7 colinas, después con unas simples murallas, luego con todo ese trabajo administrativo urbano de los reyes etruscos, construyendo puentes, templos, desecando pantanos al interior, ¿no es cierto?, de lo que es este entorno urbano llamado Roma, va a crecer, se va a estructurar de manera también va a aumentar su tamaño, va a controlar a las ciudades vecinas, pero todo eso amparado en lo que la ley permite. Los romanos son tan expertos que así como con los griegos nosotros podemos decir que son los personajes filósofos por excelencia, los matemáticos, los artistas, bueno, se dice que los romanos estructuraron un cuadro de leyes tan completo, y es verdad lo que voy a decir, que sirvió de base prácticamente para todo el derecho, para toda la legislación que se ha usado en Europa e incluso en América en siglos y siglos y siglos posteriores. El derecho romano incluso todavía se enseña en las carreras de leyes. El derecho romano va a dividirse de manera casi perfecta. Ellos son muy prácticos. Enviaron a 10 delegados a Grecia y copiaron de Grecia las mejores leyes, las mejores maneras de estructurar todo. Esos eran los decemviros. Y a su vez el Senado, este Consejo de Ancianos, se encargaba permanentemente también de ir redactando y creando leyes según las circunstancias. Además, tenían un sistema mediante el cual ellos podían perfectamente consultar a organizaciones electorales más pequeñas llamadas curias. Entonces los romanos vivían esta educación cívica, este comportamiento cívico permanentemente. Obvio, en esas épocas solo los ciudadanos romanos, solo los varones. Ahora, los romanos, a través de la ley, cuando conquistaban una ciudad, ellos le imponían la ley romana. Y si esa ciudad del sur de Italia, de Sicilia, del norte de África, de donde sea, tenía algunas costumbres que podríamos catalogar como leyes locales, y si eran buenas las incorporaban, permitían estas que fuesen aceptadas. Los romanos tenían un sistema, ellos son los creadores del concepto del derecho privado, el derecho público. Cuando tú tienes un conflicto con un igual o tienes un conflicto con el Estado, van a caracterizarse por tener una larga lista de leyes aplicables a todos los ejemplos de la vida y las relaciones de las personas al interior de Roma. Este es el segundo pilar que digo yo, porque cuando se respeta la ley, cuando la ley está bien hecha, cuando los romanos fueron aprendiendo que los grupos sociales más pobres, llamados plebeyos, también tenían derechos, también ellos podían ser beneficiados por las leyes, el cuadro legislativo romano se fue perfeccionando y mejorando. Un solo ejemplo, antes estaba prohibido el matrimonio entre una plebeya y un patricio, eran dos clases sociales distintas. La ley de connubio lo permitió y eso facilitó que muchos plebeyos que eran ricos por dedicarse al comercio tuvieron oportunidades de no solo mejorar su estrato social, sino que en justicia van a estar siendo tomados en cuenta
a través de algo tan pequeño como una ley que permite el matrimonio en este sentido de dos clases sociales. Y así es infinidad de leyes las que se van a aplicar. Van a tener abogados, van a tener diferentes tipos de tribunales y van a vivir amparados en la ley. Esta ley se aplica luego a todas las conquistas romanas durante la República y en todos los confines del imperio. Ser enjuiciado por la ley romana para un habitante de Galia, en lo que hoy es Francia, Britania, obviamente la Gran Bretaña, en Hispania, ya imaginan de dónde es, en Tracia, en Dacia, en Macedonia, en Siria, en Anatolia, en distintas partes, ser sometido a la ley romana, no digo que era un lujo, pero sí era una cierta seguridad porque las cosas estaban muy bien hechas y muy claras. Tanto así que alrededor del año 550-560, un emperador llamado Justiniano, que en aquel entonces gobernaba desde Constantinopla, una de las dos capitales que tuvo el Imperio Romano en su momento de mayor esplendor, digámoslo así, y muy resumido, va a codificar todas las leyes. Y ese código de Justiniano es un ordenamiento majestuoso y que hasta el día de hoy, insisto, es estudiado e incluso ha sido un gran ejemplo para muchos otros sistemas legales, legislativos y jurídicos de toda Europa medieval y la Europa moderna y hasta el día de hoy. El tercer pilar, el tercer pilar lo dejé para el último y es con quien comencé, es el ejército. En Roma, plebeyos y patricios participaban obligadamente del ejército. El ejército era una estructura tremendamente disciplinada, copiaron lo que pudieron también a los griegos, así como tradiciones ancestrales de los pueblos que vivían en Italia como grandes guerreros. El ejército romano es famoso y es conocido, entre otras cosas, por su estructura. De ello se habla de la legión romana. Una legión romana tenía aproximadamente 6.000 hombres, incluyendo caballería, tropas auxiliares, hasta el cocinero, si quiere lo puede incluir, y evidentemente el legionario. Lo más conocido de esto también es que se organizaban por cohortes, que serían una subdivisión de este grupo de 6.000 y que en algunos casos podía alcanzar hasta 800 hombres. Pero aún así, más conocido es el caso de la centuria, es decir, 100 soldados, 100 soldados de infantería que van a ser comandados por el conocido centurión, de centuria, de 100. En algunos casos, la verdad que la centuria no alcanzaba los 100 o después de algunas batallas morían hombres, entonces las centurias podían bajar hasta 80, 70 hombres. Luego teníamos un manípulo que eran 10 soldados y era la organización básica y mínima y estos 10 organizaban su alimentación, su carpa, su tienda. Pero a donde quiero llegar es que el ejército romano no solo fue un ejército por siglos invencible, un ejército de valientes y despiadados hombres en batalla, un ejército en donde cada soldado dependía del otro. El ejército romano consideraba que cada soldado debía tener lo que nosotros llamamos hoy una profesión. El soldado romano, chiquillo, chiquilla, ¿sabe qué? Cargaba 40 kilos de peso en sus mochilas en donde llevaba las herramientas de su profesión. Los soldados romanos, la legión romana, después de conquistar, después de someter a lo que ellos han considerado un enemigo, lo incorpora a la cultura romana. Ellos van a llevar consigo no solo el idioma, la ley, su religión, van a gastar su dinero en las provincias que ellos mismos están custodiando o conquistando. Son un agente económico. El soldado romano va a tener vamos a encontrar carpinteros, constructores, ingenieros, artesanos de todo tipo. El soldado romano, después que terminaba la conquista, se sacaba el uniforme y trabajaba con la disciplina militar, pero en estos oficios que éste tenía. Por eso, la conquista de Roma en lejanas provincias significaba muchas veces un progreso urbano. El campamento romano se transformó decenas de veces en ciudades. Al principio fueron carpas, y como las campañas duraban años, después esas carpas son reemplazadas por verdaderas barracones, casas de madera, luego vamos a encontrar hasta cuarteles hechos de adobes, ladrillos, pilares, templos, y al transcurrir el tiempo, efectivamente se va a transformar en una ciudad. El ejército romano no solo fue un ejército de conquista, sino que fue un ejército de colonización cultural y llevaron consigo sus habilidades. Cuando ellos demoraron en conquistar un territorio puntual, ¿qué hacían? Construían un puente. Un puente. Y eran un ejército en donde nosotros asumimos que a través de la guerra es solo destrucción. Para Roma el ejército tenía una misión civilizadora. Llevaban, como ya dije, todo su acervo cultural, su idioma y llevaban sus vidas mismas.
En algunos casos hasta familias completas seguían a los soldados romanos detrás en largas caravanas y a veces con algunas semanas y meses posteriores llegaban también a los campamentos que ya dije terminaban siendo ciudades. Termino diciendo entonces que muy simple en este instante hemos señalado que Roma se podría sostener, un profesor puede postularlo de otra manera, por supuesto, en tres gigantescos pilares que serían la familia, la gens, la ley y la legión, con todo lo que ésta hacía. Les invito en YouTube, hay pero decenas de buenísimos videos y muchos muy entretenidos para aprender acerca de Roma, la República y el Imperio Romano, que va a ser tema de un siguiente comentario. Cuídense mucho, nos estamos encontrando, nos estamos cuidando todos en casa y nos vemos. Chao, chao.